Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar en este espacio en el cual conversamos sobre salud, bienestar y por supuesto lo que está sucediendo con la pandemia, con el COVID-19. Y hoy vamos a concentrar nuestra atención en las vacunas, porque si bien en nuestro país ha avanzado de manera, digamos que exitosa el proceso de vacunación, hay que hablar de lo que está sucediendo realmente entre la gente, lo que están hablando las personas que tienen que aplicarse alguna vacuna porque ya el esquema de vacunación los ha citado. ¿Y eso qué significa? Que no sabemos cuál es la mejor vacuna, que no sabemos cuáles son realmente los efectos secundarios. ¿Qué pasa si mi segunda dosis se retrasa más? Si en ese intermedio entre la primera y segunda dosis me da COVID-19. ¿Qué pasa, por ejemplo, con quienes sufren algún malestar, digamos que un poco más complicado cuando se aplican la vacuna? Pues todas estas inquietudes se las vamos a compartir a nuestro médico experto especializado en el tema que vamos a tener más adelante. Por lo pronto, información sobre el programa de hoy para que ustedes nos acompañen en Más Salud en tus Manos. Bienvenidos. Según la OMS, la vacuna activa las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas, además de fortalecer el sistema inmunitario. Las vacunas contra el COVID-19 inducen inmunidad contra el virus SARS-CoV-2, reduciendo el riesgo de que este cause síntomas graves y tenga consecuencias fatales para la salud. A julio de 2021 se dispone de las siguientes vacunas que cumplen los criterios necesarios de seguridad y eficacia: Oxford AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm, Sinovac. La Organización Mundial de la Salud plantea que estas vacunas contra el COVID-19 son seguras y por eso recomienda vacunarse con cualquier opción que esté disponible, aunque aclara que no existe ninguna vacuna que proteja al 100%. ¿Y ustedes en sus casas ya están vacunados? ¿Ya tienen algún familiar que haya recibido una o las dos dosis de la vacuna que le haya correspondido en este plan de vacunación? Quizá en su trabajo ya le dijeron que podía acceder a la vacuna o quizá está priorizado. ¿Y cómo se ha sentido? Esa es la pregunta también que les queremos transmitir a ustedes, nuestros televidentes. También a través de las redes sociales estamos en permanente contacto y por supuesto llega el momento de nuestro invitado. Cristian Pallares, él es médico con maestría en epidemiología y a él le vamos a compartir todas estas preguntas alrededor de la vacunación. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Hola Paula, muchísimas gracias a ti por la invitación y al programa y buenas para todos. Pues doctor, inicialmente hemos escuchado en los últimos días y hemos visto con muy buenos ojos esa noticia positiva de la llegada de más dosis a nuestro país. Eso dice, vamos bien en el plan de vacunación, hemos escuchado cada día las cifras como van aumentando y nos estamos acercando, sí o no, a esa anhelada inmunidad de rebaño. Bueno, pues la verdad, en realidad, para mi parecer y el parecer de muchas sociedades científicas en el país, deberíamos ir un poco más avanzados en el plan de vacunación. Recordemos que entre más rápido vacunemos a las personas, pues más rápido van a bajar la probabilidad de que tengamos más contagios y muertes. Nuestro país lleva más de 6 semanas reportando entre 500, más de 600 muertos al día en la última semana y con un incremento de casos importantísimo. Entonces, entre más vacunas tengamos disponibles, pues más rápido vamos a inmunizar a las personas. Y hay otro punto importante, Paola, y es que entre más rápido inmunicemos a las personas y bajemos los casos, menos probabilidades hay de que el virus siga replicándose y genere nuevas variantes. El fenómeno de la variante Delta, por ejemplo, la variante de la India, se da precisamente porque hay mucha replicación de casos. Entonces eso también contribuye a que deje de mutar tanto el virus y a que tengamos menos variantes. Claro, y ahí muchos se empiezan a preguntar, ¿será que esa variante sí sirve la vacuna, digamos, sí tiene efecto sobre esas nuevas variantes que hemos venido escuchando? Pero antes de entrar en materia con esa respuesta, doctor, quiero que empecemos un poco paso a paso, sobre todo con la premisa de que la vacuna es importantísima, que si a usted le toca vacunarse, tiene que ponerse la vacuna. ¿Hay alguna vacuna mejor que otra, ya que no podemos elegir cuándo nos podemos aplicar?
Bueno, Paola, esa pregunta es excelente. Todo el mundo tiende a comparar las vacunas, entonces a pensar, no, es que esta vacuna, como tiene tal porcentaje de eficacia, 95, 96, y esta tiene 73, 84, pues entonces hay una mejor que la otra. La verdad es que eso no es cierto. No hay ninguna vacuna mejor que la otra, y la razón es la siguiente. Los ensayos clínicos controlados, que es de donde vienen estos porcentajes que escuchamos de la eficacia contra el contagio y contra las formas severas de la enfermedad, se hacen en grupos poblacionales distintos y también en momentos diferentes. Te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo hacer un ensayo clínico controlado en este momento en Estados Unidos, donde ellos no tienen una velocidad de contagio tan grande, como hacerlo aquí en nuestro país, donde la velocidad de contagio está disparada. ¿Por qué? Porque es que uno no recluta a la gente y la encierra en una parte, ¿no? Las personas siguen haciendo su vida normal, las personas del ensayo clínico. Entonces, el riesgo de contagio en medio de una sitio, una región donde hay incremento de casos es importante. Y allí hay diferencias entre las poblaciones y los momentos en los que se hicieron los ensayos clínicos para todas las vacunas. Es decir, no puedes comparar una vacuna brazo a brazo con la otra vacuna porque las poblaciones son diferentes. Y es por esta razón por la que no podemos afirmar que existe una vacuna mejor que la otra, porque fueron comparadas en momentos diferentes de la pandemia, en momentos distintos de velocidad del contagio y con grupos poblacionales diferentes. Lo que sí es importante es que todas demostraron que protegen de una manera muy significativa contra las formas severas de la enfermedad. Y eso es lo que realmente importa, que nos protejan contra ir a una unidad de cuidado intensivo, tener que estar hospitalizados, requerir oxígeno o estar ventilados, intubados en una unidad de cuidado intensivo y fallecer. Ese es el objetivo real de las vacunas. Más que bajar la velocidad, más que bajar el contagio entre nosotros, es bajar las formas graves de la enfermedad, evitar llevarte a la muerte. Y ahora hablemos de esos efectos secundarios, porque si bien es cierto que a cada uno, digamos que le va diferente, ya sea por la vacuna que le aplicaron o por lo que siente después de esa aplicación de la vacuna, pero también está el rumor, ¿no? Y es que la tía de la prima de mi abuelita, de la vecina, le pasó, que se mareó, que le dolió la cabeza, que lleva una semana que no se puede mover. Y hay otros que dicen, a mí no me pasó absolutamente nada. Pero hablemos de esos cuidados post-vacunación, tanto primera como segunda dosis, porque también hemos escuchado otra cifra y tiene que ver con los 58 días después de la segunda dosis. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante cuidarse esos 58 días después de la segunda dosis? Bueno, aquí hay varias cosas importantes a tener en cuenta. La primera, lo de los efectos adversos. Los efectos adversos que generalmente ocurren hasta en un 60-65% de las personas. Esto no es una cosa infrecuente, es frecuente sentir dolor en el sitio de la punción, de la aplicación en el hombro, tener fiebre, escalofrío, malestar general. Ese tipo de situaciones no son raras, ni con esta vacuna ni con ninguna de las vacunas. Les quiero recordar, por ejemplo, para las personas que tienen hijos pequeños y los han llevado a vacunar, que muchas veces después de la vacunación el niño se siente mal, está decaído, tiene algo de fiebre, malestar. Eso es normal porque la vacuna es un simulacro. La vacuna es un simulacro que le das a tu cuerpo para que tu cuerpo aprenda a reaccionar. Entonces, no pensemos que porque una persona tiene los efectos adversos significa pues que la vacuna está haciendo daño. También ahí es importante, Paola, aclarar que el que no tengas esos efectos, o sea, el que la vacuna no te pegue, no te dé malestar, fiebre, no significa que la vacuna no ha actuado ni ha hecho nada. La inmunidad va por un lado y los efectos de la vacuna van por otro. Y los efectos de la vacuna son independientes entre una y otra dosis, porque algunos tienden a pensar, no, es que si te cayó mal la primera, la segunda te va a destrozar. No, eso no es cierto. La primera puede caer mal, la segunda bien. Cualquiera de las dos puede no hacerle nada a alguien, o las dos le pueden de pronto caer mal. Digo mal en el sentido de que te dé fiebre, escalofrío, ese malestar, ese dolor de cabeza. Ahora, también es importante, por favor, que no le atribuyamos todas las cosas que nos siguen pasando a la vacuna. O sea, no puede ser que después de un mes, 2 meses, tú sientas algo y creas que es por la vacuna y no vayas donde tu médico para que te evalúe y te analice a ver qué es lo que está pasando.
también es importante recordar que la vacuna no es el virus que te están incubando. Entonces la vacuna no te va a enfermar de COVID, no es que te aplicaron la vacuna y se enfermó de COVID, no. En este momento, con esta velocidad de contagio que nosotros estamos teniendo, cualquier persona que se esté vacunando puede estar incubando el virus o se puede contagiar en las siguientes semanas. Es perfectamente normal. Pensemos en la curva de incremento exagerado de casos en algunas ciudades en nuestro país, en muchas de las ciudades de nuestro país. Sí, y justamente de esos cuidados después de la vacuna, bueno, antes y de todo lo que tenemos que tener en cuenta porque el virus no se ha ido y estamos en un momento realmente muy complicado, no solo para contagiarnos, sino para exponernos a una situación tan difícil como se están viviendo en los centros de salud. No es momento entonces de exponernos, digamos. Doctor, volvemos después de la pausa y seguimos conversando sobre las vacunas hoy aquí en Más Salud en tus Manos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, una persona es considerada completamente vacunada cuando pasan 2 semanas luego de la segunda dosis. Por eso aquí le dejamos algunas recomendaciones para tener en cuenta después de recibir la vacuna contra el COVID-19. La vacuna no funciona de manera automática, necesita tiempo para generar inmunidad frente al COVID. En este proceso aún se puede contagiar o contagiar a otros. El uso de mascarilla debe seguir estando presente, pues el hecho de tener la primera dosis no implica que deje de transmitir el virus a otras personas. La OMS recomienda seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad como distanciamiento, lavado de manos o ventilación de espacios hasta que se logre una inmunidad de rebaño. Según la OMS, todas las vacunas aprobadas son seguras, pero es recomendable que en el momento de la aplicación la persona se mantenga en el lugar durante media hora para vigilar cualquier signo de alarma. Y se puede beber alcohol, se puede hacer ejercicio, hay que hacer alguna restricción en la dieta de pronto cuando se recibe la vacuna, o nos podemos quitar el tapabocas, o nos podemos relajar, o podemos recibir a familiares en nuestra casa, ya que a nosotros nos vacunaron y estamos tranquilos. ¿Cuánto tiempo realmente hay que esperar para no ser tan imprudentes? Esa pregunta se la pasamos entonces al doctor, nuestro invitado, el doctor Cristian Pallares, médico con maestría en epidemiología. Y antes de la pausa habíamos mencionado esa idea de los 58 días, porque a muchos pacientes les han dicho, bueno, primera aplicación, perfecto, segunda aplicación, perfecto, usted ya tiene su vacuna completa. Por favor, prudencia, después de 58 días usted está vacunado. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si ya me la aplicaron, ya estoy listo para la fiesta. Sí, eso es cierto. Y aquí con el tema de los tiempos, Paola, es importante mencionar varias cosas porque sabes que en las últimas semanas se ha generado bastante controversia con respecto a los tiempos. Voy a poner un ejemplo hablando de una receta. Vamos a hacer un postre, tú y yo vamos a hacer un postre. Yo tengo la patente del postre y entonces yo te doy la receta y te digo, mira Paola, estos son los ingredientes, estos son los momentos en los que tú debes colocar los ingredientes y estas son las cantidades. Pero resulta que Paola dice, mira, yo a ese postre, listo, que tú estás haciendo, voy a cambiar este ingrediente y voy a colocar un poco más de este ingrediente que tú me habías dicho. Al final, el sabor tuyo y el mío es un buen sabor, es un excelente sabor, independiente de que tú hiciste el cambio. Claro, pero yo te voy a decir, Paola, yo me comprometo con el sabor de la receta que yo te entregué a ti. Y eso es lo que pasa con la industria farmacéutica y los tiempos de aplicación de la vacunación. Entonces empecemos con Pfizer. Pfizer hizo un ensayo clínico controlado, el primer estudio que demostró eficacia y seguridad. Sin estos estudios, ninguna vacuna puede salir al mercado. Y entonces ellos hicieron un lapso de tiempo entre la primera y la segunda dosis de 21 días. Pero ¿qué pasó? Los ingleses, porque es que esto que el ministerio está planteando de esperar 12 semanas entre la primera y la segunda dosis de Pfizer no es sacado del bolsillo. Esto está publicado. Los ingleses tienen una amplia experiencia al respecto a eso. Ellos, en un momento de escasez de vacuna, cogieron las dosis
y aplicaron muchísimas más dosis, espaciando 89 días el lapso entre la primera y la segunda dosis de Pfizer. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de inmunizar a más personas, evitar más probabilidades de contagio, enfermedad severa y muerte, porque la primera dosis inmuniza, no es el esquema completo, pero inmuniza, y demostraron muy buenos resultados. Y esto está publicado. Quiere decir que no existe el tiempo específico, porque a pesar de que el ensayo clínico tenga un tiempo, se sigue haciendo investigación, y de hecho la Universidad de Oxford, que es pionera en esto de los tiempos de las vacunas, está demostrando que ampliar los tiempos funciona muy bien en términos de inmunidad humoral, o sea, te permite generar más anticuerpos. Claro, si tú te vas a Pfizer, si te vas a mí, yo te voy a decir, Paola, esta fue la receta que yo te di. Entonces, la industria se compromete con los tiempos donde probó su vacuna con los ensayos clínicos, pero tenemos evidencia científica que muestra que espaciar las dosis funciona. ¿Y para qué se hace eso? Eso se hace para evitar que se mueran más personas. Nuestro país está reportando en la última semana más de 600 muertos, pero de nada sirve si no fomentamos el autocuidado y lo practicamos, porque entonces igual nos vamos a contagiar. La vacuna no es mágica y evita totalmente el contagio. Con la vacuna de Sinovac pasa lo mismo, Paola. La vacuna de Sinovac, los primeros ensayos clínicos controlados fueron a 14 y a 28 días, y después, con la experiencia de asiáticos y algunos países en el mundo, se amplió hasta 56 días. Entonces tenemos momentos distintos, y con AstraZeneca pasó también lo mismo, que entre primera y segunda dosis se ampliaron los tiempos a 3 meses. Entonces no pensemos que la ampliación de los tiempos no tiene evidencia científica soportada, porque sí la tiene, pero la posición de los laboratorios es con el ensayo clínico con el que ellos sacan su patente. La evidencia va evolucionando y tenemos que ir buscando estrategias en el marco de esa evolución de la evidencia científica para tratar de salvarle la vida a más personas. Claro, doctor, pero además hay otra idea también en el aire últimamente, y tiene que ver con la tercera dosis. Que no era buena la una, sino la otra, que si usted se aplicó una de Pfizer, mejor que se aplique la segunda de AstraZeneca, porque así sumando los tiempos, entonces tiene más efectividad. Pero si se tiene ya las dos de Pfizer, mejor que se aplique una tercera. Pero si tiene 2 de Sinovac, entonces mejor que la tercera que le vayan a aplicar que sea de Pfizer. Y todos estamos un poco angustiados porque son informaciones que incluso están surgiendo sobre la marcha. Todos entendemos perfectamente que esta pandemia nos tomó por sorpresa, que los estudios clínicos, si bien han avanzado de una manera importante, digamos que también los científicos se están enterando de novedades, así como no las están transmitiendo a nosotros. ¿Qué hay que hacer en esos casos? ¿Asustarnos, no asustarnos o hacer caso? Bueno, lo más importante es primero buscar buenas fuentes de información. Tú lo dijiste al principio, o sea, el vecino y la vecina que no sabe nada de inmunología ni de vacunas no es una buena fuente de información. Tampoco una cadena por WhatsApp es una buena fuente de información. Hay que buscar una buena fuente de información. Y con respecto a lo de reforzar con terceras dosis, de esto se está haciendo investigación. La Universidad de Oxford es pionera en realizar este tipo de investigaciones, y están probando colocar 6 meses después de completar el esquema, o sea, de tener la administración de las 2 dosis, administrar una tercera dosis. Eso aún no está publicado, eso está en estudio, y mientras eso esté en estudio, el mezclar este tipo de dosis adicionales con los esquemas convencionales todavía no es una práctica que se recomiende. Ahora, respecto a mezclar vacunas, por favor, no cuando tengamos el esquema completo, porque alguien nos dice refuerza con otra vacuna, entonces vamos a ir corriendo a reforzar y aplicarnos otra, porque es que eso no tiene evidencia científica y no sabemos qué efectos adversos puedan tener estas combinaciones. Sabemos que la combinación de AstraZeneca y Pfizer, por ejemplo, funciona, que es una combinación buena. Los ingleses lo probaron también y demostraron que la combinación funcionaba. Se están corriendo estudios de combinaciones entre Moderna y Pfizer, entre Moderna y Johnson Johnson, entre Sinovac y Pfizer, pero apenas estamos corriendo con esa evidencia que todavía no podemos hacer recomendaciones al respecto. Por el momento hay que cumplir con el esquema que se tiene, y el esquema de una dosis en el caso de Johnson Johnson, o de 2 dosis en el caso de nuestro país de AstraZeneca o de Pfizer, son los esquemas que están reglamentados. Hay que cumplir el esquema, eso es muy importante, y recordemos que una persona inmunizada, o sea, que alcanza las eficacias reportadas o similares en los ensayos clínicos,
debe completar las 2 dosis de su esquema y deben haber pasado más de 2 semanas de la administración de la segunda dosis. De lo contrario, no te consideras una persona inmunizada y a pesar de estar inmunizado, las vacunas no protegen 100% del contagio. O sea, debes seguirte cuidando, higiene de manos, uso del tapabocas, distanciamiento físico y evitar los sitios cerrados y poco ventilados. Autocuidado y vacunación son la clave en el marco de la pandemia. Claro, y esas recomendaciones persisten y no se nos pueden olvidar. Doctor, nuevamente tenemos pausa, ya seguimos. Hoy en Más Salud en tus Manos estamos hablando de las vacunas porque seguramente ustedes ya se están acercando a ese esquema de vacunación, quizás sus familiares ya tienen la vacuna o quizás usted está dudando aplicarse la vacuna que sea que le corresponda. Seguimos con nuestro invitado y a él, por supuesto, ya casi para despedirnos porque se nos está acabando el tiempo en nuestro programa, pues le queremos pedir ese mensaje también de ánimo para que continuemos con este plan de vacunación que tanto esfuerzo ha costado para mucha gente, para muchas personas, desde el gobierno hasta los médicos, quienes han sido definitivamente los héroes durante hace más de 1 año y medio. Pero entonces, las recomendaciones antes de recibir la dosis y después de recibir la dosis, sobre todo en materia de alcohol y de ejercicio para otros tipos de personas. Bueno, antes de recibir la dosis no hay que hacer absolutamente nada, no tienes que suspender ningún tratamiento médico que tengas. Si tú estás tomando antihipertensivos, anticoagulantes, cualquier cosa que estés tomando que te haya mandado el médico, no hay que suspenderla. Tampoco hay que tomar cosas adicionales, no hay que tomar aspirina, acetaminofén, ibuprofeno, nada. Eso se toma después si tienes alguna reacción adversa, si tienes fiebre, dolor, decaimiento. Entonces, antes nada, después de acuerdo a los síntomas, y por favor no suspendan sus tratamientos convencionales. Con respecto al ejercicio, se recomienda que por lo menos por 24 horas después de la vacunación no se haga ejercicio intenso. La razón es porque si tienes algún efecto adverso, esto va a potencializarlo y muy probablemente te vas a sentir más cansado, más exhausto. Y con respecto al alcohol, no hay una recomendación de suspender antes ni después el alcohol, pero sí hay que recordar que cuando uno toma alcohol en exceso y cuando te emborrachas, eso genera un embotamiento en el sistema inmunológico. O sea que eso tiende a generar confusión en el sistema inmunológico y las borracheras excesivas tienden a ser inmunosupresoras. Entonces, esos serían los puntos importantes. Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Además que, bueno, realmente hay que tener en cuenta que estamos bajo una situación nueva, distinta, una pandemia. Y si yo me cuido, tú te cuidas, todos nos cuidamos, doctor, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Miren, es importantísimo entender que tenemos que impulsar la vacunación, tenemos que hacerlo para evitar formación de nuevas variantes, para evitar contagios, para evitar tantas muertes de colombianos que estamos teniendo en este momento. Y la vacunación no es suficiente, hay que seguir con el autocuidado. Entonces, vacunación, completar los esquemas y el autocuidado son las claves para poder tener la mejor protección contra el contacto y evitar eventos desafortunados. Por favor, vacúnense, crean en la ciencia y en la vacunación para que podamos salir adelante de esto. Pues ahí estaba el doctor Cristian Pallares, médico con maestría en epidemiología, hoy nuestro invitado experto aclarándonos esas dudas sobre la vacunación, pero sobre todo en este episodio invitándonos a seguirnos cuidando y a cumplir ese esquema de vacunación. Ya sabemos que la ciencia ha invertido muchos esfuerzos para que hoy podamos hablar de lo que es la vacuna, para que hoy podamos tener acceso a esa aplicación y para que pronto tengamos la inmunidad de rebaño y salgamos de este COVID-19 que ha dejado tantas cifras tan dolorosas para tantas familias. Gracias por acompañarme.